Y vamos a leer juntos en esta mañana San Mateo capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le respondió: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias. Una vez más reconocemos que al ir a tu palabra, Señor, necesitamos la ayuda tuya para poderla entender y para poderla aplicar correctamente en nuestras vidas. Padre, yo te pido en esta mañana que tu Espíritu Santo hoy tome esta palabra, Señor, y la lleve a lo profundo de nuestros corazones, de nuestras vidas, y a través de ella, Padre, nuestras vidas sean guardadas, sean fortalecidas y sean encaminadas cada día por donde tú quieres que vayamos. En Cristo nuestro Señor te lo pedimos. Amén y amén. En esta mañana voy a compartir un tema con el cual todos nosotros tenemos que batallar y tenemos que luchar a diario, y son las tentaciones. ¿Cuántos hemos tenido tentaciones aquí? ¿Cierto? Las tentaciones las hay de todos los tamaños, de todas las formas, de todas las presentaciones que puedan existir. Y lo más impresionante de lo que acabamos de leer es que nuestro propio Señor Jesucristo fue tentado. O sea, imaginémonos por un momento eso. Si Él, siendo Dios, fue tentado, ¿cuánto más nosotros no seremos tentados? Así que en esta mañana, a través de este tema, quiero poder ofrecer un concepto de lo que es la tentación, de dónde procede la tentación y por dónde también entra la tentación, pero también las herramientas que Dios nos ha dejado para que podamos vencer en medio de la tentación. Así que en primer lugar quiero compartirles el significado de la palabra tentación. La palabra tentación tiene dos significados principalmente. El primero de ellos es una invitación a hacer lo malo. La tentación, en primer lugar, es una invitación, una propuesta a hacer lo malo, a hacer el mal, pero no se muestra de una forma abierta
como tal a que es algo malo, sino que la tentación finge ser algo aparentemente bueno, se presenta como algo atractivo y además de eso no muestra las consecuencias de lo que va a venir a nuestras vidas. Y la tentación es algo que cuando se cae en ella, su tendencia es a esclavizar nuestras vidas. Así que en primer lugar, la tentación es una invitación, una propuesta que se nos hace para hacer lo malo, pero de una forma muy disimulada, de una forma muy bien presentada, de tal manera que nosotros no vayamos inmediatamente a rechazarlo, sino que de pronto consideremos hacerlo porque no se ve tan malo, ¿cierto? Porque no aparece tan mal. Así que aquí hay una verdad muy grande, y es que el diablo nunca se nos va a presentar como normalmente nosotros lo solemos ver quizás en dibujos animados, con sus cachos, con su cola y un ser horrible. Nunca se nos va a presentar de esa manera. En realidad, la Biblia dice que él más bien se viste y se camufla como un ángel de luz. O sea, él se nos presenta de una forma que nosotros no lo vayamos a rechazar, sino que más bien nos agrade y a través de eso podamos caer en sus trampas y podamos caer en sus engaños. Alguien describe la tentación como un espejismo que se hace grande en nuestro interior, una voz pequeña que crece y que en un momento fugaz propone, aún sin decirlo, dejar de lado a Dios, haciéndonos creer que alguien o algo más podrá satisfacer plenamente nuestro corazón. Puede ser un hombre que te escucha y te pone atención de una manera que piensas que nadie más lo hará. Puede ser una pastilla o el trago para socializar y estar en ambiente con los demás. Cosas como estas son ejemplos pequeños de la forma sutil en que la tentación puede llegar a nuestras vidas. Y cuando nosotros caemos o cedemos a la tentación, nos damos cuenta que ese espejismo o esa expectativa que teníamos simplemente se ha desvanecido y ya no está. ¿Cuánto les ha pasado eso? Que a veces usted ve algo y lo ve como tan atractivo, y de repente cuando por curiosidad muchas veces, por ignorancia, pero también por malos deseos de nuestro corazón, caemos en eso. Nos damos de cuenta de que no había nada, era algo hueco, era algo vacío. Sin embargo, la tentación crea una ilusión y una expectativa en nuestros corazones. ¿Para qué? Para mostrarse como algo atractivo. En segundo lugar, la tentación, además de ser una invitación a hacer lo malo, es una prueba. La tentación es también una prueba. ¿Por qué razón? Porque la tentación prueba mi fidelidad a Dios. La tentación prueba qué tan fiel yo le soy a Dios. La tentación es una prueba porque también me deja ver lo que hay en mi corazón. A través de las tentaciones yo puedo identificar y yo puedo ver cuáles son las áreas débiles que hay en mi vida y a partir de ahí poder empezar a trabajar en ellas para que ellas no me hagan tropezar ni equivocarme en la vida. Así que en primer lugar es una invitación a hacer lo malo, pero de una forma muy bien presentada, ¿no? Y en segundo lugar es una prueba de mi fidelidad a Dios, pero también una prueba de ver qué es lo que hay en mí.
¿Qué es lo que hay en mi corazón? Una prueba que me permite conocer cuáles son mis debilidades, cuáles son mis áreas frágiles en las que soy débil y asimismo poder trabajar en ellas. Y yo creo que nosotros no conocemos mejor nuestras debilidades que cuando vienen las tentaciones. Ahí podemos saber realmente cuáles son las áreas débiles y frágiles en nuestra vida. Ahora vamos a mirar de dónde provienen las tentaciones. ¿Será que es Dios quien nos envía las tentaciones? Bien, la Biblia dice que las tentaciones, Santiago capítulo 1 versículo 13. Leemos un momento lo que dice allí, Santiago capítulo 1, verso 13. Dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Cuando hablamos de las tentaciones, entonces no podemos pensar que estas vienen de Dios, porque Dios no es ejecutor de mal ni nos empuja hacia lo malo. Por el contrario, Él es quien nos rescata del mal. Así que el versículo 14 nos dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Aquí se nos está aclarando que no es Dios quien nos tienta, sino que en primer lugar la tentación proviene de los malos deseos que hay en nuestros corazones. Cuando nos sentimos tentados o atraídos por algo malo, lo responsable no es eso que me está atrayendo. Lo responsable es que el deseo que hay en mí hacia eso. ¿Lo entendemos? El problema está en nuestros malos deseos, en nuestros malos anhelos que están presentes en nuestros corazones. Amén. Así que no podemos echarle la culpa, como muchas veces lo hacemos, es que fulano o esto o aquello me tentó, me hizo caer. No, o sea, si yo lo hice es porque de una u otra forma había algo en mí que me llamaba la atención hacia eso. En segundo lugar, las tentaciones, como acabamos de leer en Mateo capítulo 4, dice el versículo 1: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Aquí vemos que también nuestras tentaciones, además de que vienen de nuestros malos deseos, las tentaciones nos llegan también por parte de Satanás. Por parte de Satanás. Y las tentaciones llegan o normalmente vienen en momentos de necesidad a nuestras vidas. Llegan en momentos de necesidad. Pueden llegar en momentos de soledad. Normalmente la soledad es un escenario favorito de la tentación para llegar a nuestras vidas. ¿Cuántas veces por la soledad nos apresuramos a meternos en relaciones que sabemos que no están bien? Porque estamos buscando una compañía para huir y para escapar de la soledad que hay en nuestras vidas. Pero también puede ser por el hambre, como era el caso aquí de nuestro Señor Jesús. Había estado ayunando por 40 días y naturalmente tenía que tener hambre. Había una necesidad de él de comer, de alimentarse, y Satanás vio esa necesidad y por ahí le puso la tentación, ¿cierto? Porque lo primero que le propone es: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahí Satanás aprovechó la necesidad que nuestro Señor tenía para proponerle la tentación. Pero también la tentación puede llegar en momentos de cansancio.
a nuestras vidas puede llegar en momentos de escasez. ¿Cuántas personas en tiempos de escasez dicen: tengo que ir a robar, tengo que ir a cometer algún delito porque necesito conseguir para el alimento, necesito conseguir para pagar una deuda? Y en ese momento llega la propuesta. ¿No les ha pasado eso? Que preciso cuando uno está en una situación difícil, a veces llegan esas propuestas y muchas veces no son buenas, ¿no? Sino que precisamente son invitaciones a hacer lo que está mal. Y en la primera tentación que vemos de nuestro Señor Jesús, versículo 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Verso 3, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Fueron 3 tentaciones las que el diablo le hizo a nuestro Señor Jesús, y de las cuales podemos aprender cosas muy importantes en esta mañana, porque en las 3 áreas que el Señor Jesús fue tentado, en esas 3 áreas todos nosotros también somos tentados. Así que vamos a mirar la primera área en la que nuestro Señor fue tentado. Y lo que Satanás quería hacer era que el Señor Jesús usara sus dones, usara su poder para satisfacer sus necesidades. Lo que Satanás quería hacer era tentar al Señor Jesús a la autosuficiencia y a la independencia de Dios. Pero lo que Satanás quería hacer era también llevar al Señor a que colocara sus necesidades primero que las cosas y que la voluntad de Dios. Eso era lo que Satanás quería hacer. Y yo creo que es algo que lo vemos en nuestros tiempos de una manera muy real y de una manera muy fuerte. Y yo quiero que todos podamos ser francos en esta mañana. Pero ¿cuántas veces nosotros, por situaciones de necesidades personales, decimos: hoy no tengo tiempo para orar, hoy no tengo tiempo para leer la Biblia, hoy no tengo tiempo para ir a la iglesia? Yo creo que si hay una tentación en la cual caemos hoy en día los seres humanos, es en esta tentación de darle la prioridad a suplir nuestras necesidades personales y dejar a Dios de últimas, dejar a Dios de lado. Esa es una de las tentaciones en las que más se cae y se cae en el tiempo actual. ¿Cuántas veces yo creo que a usted le ha pasado o uno escucha decir: hoy no tengo tiempo para Dios, hoy no tengo tiempo para ir a la iglesia, hoy no tengo tiempo para orar, hoy no tengo tiempo para leer la Biblia, porque tengo que ir a trabajar, tengo que ir a buscar la comidita, tengo que ir a buscar el sustento, ¿cierto? Lo justificamos con eso. Y ahí hemos caído o estamos cayendo en la tentación de Satanás, de llevarnos a buscar suplir nuestras necesidades primero que buscar a Dios. Y no significa que debamos pasar necesidades o que debamos aguantar hambre o que debamos estar sin nada por solo estar buscando a Dios. No, significa que cuando buscamos a Dios en primer lugar, Dios luego nos va a guiar y nos va a suplir las necesidades que tenemos. Amén. Eso es muy diferente a poner en primer lugar mi necesidad que a Dios. Yo debo poner a Dios en primer lugar y no a mi necesidad. Amén. ¿Por qué razón el Señor dice allí luego en Mateo: busquen primeramente el reino de Dios y qué? Y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas?
Pero ¿cuál es nuestra tendencia? Seamos sinceros. Nuestra tendencia siempre es a buscar primero las añadiduras. Y luego, si nos queda tiempo, buscamos a Dios. ¿Sí nos pasa eso? Nos pasa. Y ahí estamos cayendo en la trampa de Satanás. Ahí estamos cayendo en la tentación de Satanás. De llevarnos a usar los dones que Dios nos ha dado, a usar la salud, la energía que Dios nos ha dado para satisfacer nuestras necesidades, pero no a la manera de Dios y no honrando a Dios y no glorificando a Dios. Ahora, mire lo sutil de la tentación, porque si uno necesita algo, lo que podríamos decir es, pues hombre, busque la manera de ¿qué? De suplirlo, ¿cierto? Pero resulta que con Dios no es así. Hay una forma, hay una manera, y esa es la forma y a la manera de Dios, ¿cierto? Hoy vemos eso en nuestra sociedad y hoy vemos eso en nuestra cultura. Por eso encontramos hoy en día que nosotros estamos llevados más por nuestros deseos que no por nuestras convicciones. Y lo que el Señor quiso mostrarnos aquí, cuando le dice a Satanás, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa fue la respuesta ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo a Satanás frente a la tentación. ¿Y qué era lo que nuestro Señor estaba queriendo decir a través de este versículo? Que para nosotros debe ser más importante obedecer a Dios, debe ser más importante las cosas espirituales que no las cosas materiales y las cosas físicas. Eso fue lo que nuestro Señor quiso mostrar y quiso dar a entender en este verso cuando dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Es decir, el Señor le dijo a Satanás, las necesidades del hombre no son solo físicas, no son solo materiales. Hay una necesidad mayor que hay en todos nosotros y es la necesidad de Dios, es la necesidad espiritual, es la necesidad del alma. Amén. Eso es lo que el Señor quiso mostrar y quiso dar a entender aquí. Nosotros en nuestra cultura y en nuestro tiempo corremos todos desenfrenadamente a buscar el pan. Yo creo que si nos evaluaran, nosotros estamos convirtiendo las piedras en pan, ¿cierto? Nosotros sí las estamos convirtiendo en pan. Día a día las estamos convirtiendo en pan. Y estamos cayendo día a día en la trampa de Satanás. De creernos ser autosuficientes. Y creer que a nuestra manera y lejos de Dios podremos suplir nuestras necesidades. Hermanos, esto es algo muy sutil, pero debemos entender, hay provisión de Dios para nuestras vidas, pero a su manera y en su tiempo. Amén. Hay provisión de Dios para nosotros, pero a su manera y en su tiempo, y no a nuestra manera ni en nuestro tiempo. Hermanos, debemos mirar muy bien qué necesidades de nuestras vidas estamos buscando satisfacer, pero que no las estamos buscando satisfacer a la manera de Dios, sino a la manera nuestra. En nosotros hay necesidades físicas, de alimento, de vestido, de techo. Hay necesidades emocionales también en nosotros, de amar, de ser amados. Somos seres que tenemos muchas necesidades, pero la gran diferencia entre unos y otros es cómo estamos buscando llenar y suplir esas necesidades que hay en nuestras vidas. Ahí está el punto donde Dios quiere que miremos. En segundo lugar,
Versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Aquí viene la segunda tentación. La primera era una invitación a buscar satisfacer sus necesidades primero que Dios, a darle la prioridad a sus necesidades materiales y físicas y no a buscar el reino de Dios y no a la manera de Dios. Ahora aquí viene la segunda tentación, la segunda propuesta, y a través de esta lo que Satanás apela es al orgullo y a la vanagloria y a la jactancia de nuestras vidas. ¿Qué era la propuesta de Satanás? Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo. Es decir, demuestra, exhibe públicamente lo que tú eres y lo que Dios puede hacer a través de tu vida. Y esa es una tentación que apela a la necesidad de aprobación y de reconocimiento que hay en cada uno de nosotros como seres humanos. A todos nos agrada ser reconocidos, a todos nos agrada ser vistos, ser aplaudidos, ser elogiados. Eso es algo que está dentro de nosotros. Sin embargo, Satanás viene para tentar al Señor y decirle: haz una demostración pública de quién tú eres y de lo que Dios puede hacer por ti. Y yo creo que en esto caemos mucho cuando buscamos hacer las cosas para agradarle a los demás. Buscamos hacer las cosas para el reconocimiento que nos den los demás, para el aplauso que podamos recibir de otros. Buscamos muchas veces quedarle bien a los demás, quedarle bien, así nos toque hacer cosas mal hechas, pero buscando la aprobación de otros, caemos en la trampa de fallarle a Dios y de hacer aquello que Dios no nos ha dicho que hagamos. Pero también hay una segunda tentación aquí, y es lo que el Señor le responde en el verso 7: escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Y esto nos avisa en contra de demandar algo espectacular de Dios para comprobar que Él nos ama y para comprobar que somos sus hijos o sus hijas. Miren, en estos tiempos hay algo tremendo que sucede y que no era diferente a lo que sucedía en los tiempos del Señor Jesús. En los tiempos del Señor Jesús la gente pedía señales, la gente pedía milagros y la gente pedía maravillas, ¿cierto? Decían: si tú eres el Cristo, danos una señal. Y sin embargo, la respuesta del Señor, ¿cuál fue? La única señal que van a recibir es la señal de Jonás. Estaba hablando de su muerte y estaba hablando de su resurrección. Y hoy en día vemos igual. Vemos personas que nos dicen eso: bueno, si Dios es real, y aún muchas veces nosotros como cristianos lo llegamos a pensar. Si Dios me ama, tiene que hacer grandes milagros. Si Dios me ama, tiene que hacer esto. Si Dios me ama, tiene que hacer lo otro. Y si no lo hace, es porque no me ama. No sé si de pronto les haya podido llegar a pasar ese pensamiento o esa idea. Que cuando Dios no hace algo o no hace un milagro, pensamos que Dios no nos ama, porque Dios no hizo nada. Pero hay algo aquí: no podemos tentar a Dios diciéndole qué es lo que Él tiene que hacer. No podemos tentar a Dios diciéndole: es que tienes que hacer esto o es que tienes que hacer lo otro.
porque eso es un acto de soberbia de parte de nuestro corazón. No somos nosotros los que mandamos, no somos nosotros, es Él, el Señor. Y la mayor muestra, el mayor milagro y la mayor señal de que Él nos ama fue hecha en la cruz del Calvario, a través de la vida, de la muerte y de la resurrección de su Hijo por cada uno de nosotros. Nosotros no tenemos que pensar o esperar que Dios haga grandes milagros o señales para creer que Él es real, o para creer que Él en verdad me ama o me ha escuchado. Yo tengo que ver lo que Él ya hizo por mí hace más de 2000 años en la cruz. Eso es la verdadera evidencia de lo que Dios ha hecho por mí. No son grandes señales, prodigios o maravillas, sino es ver lo que Él ya ha hecho por mí y agradecer y valorar lo que el Señor ha hecho por mi vida. Así que esta segunda tentación con la que viene Satanás es la tentación con el orgullo, con la vanagloria de la vida, con la fama, con la popularidad, que tanto es tentativa para nosotros y que a veces caemos o nos montamos en ese bus de la popularidad, de la fama y del reconocimiento, y queremos hacer las cosas no para Dios, sino buscando quedar bien con la gente, buscando el aplauso de la gente, buscando la aprobación de la gente. Y hay algo importante aquí. Nosotros debemos hacer las cosas no porque nos hablen bonito o porque nos adulen. De por sí aún debemos de tener cuidado de ser de esas personas que adulan demasiado. O nosotros debemos de tener cuidado con esas personas que adulan y elogian demasiado. Porque eso no es bueno, eso no es sano. Es bueno reconocer, sí, pero ya eso de más ya es dañino, ya hay una mala intención, y es la intención de mover el ego de nosotros. ¿Para qué? Para hacernos mal. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, personas que elogian y elogian y elogian y elogian, y lo único que están haciendo a través de eso es buscando obtener algún beneficio, algún interés, y están utilizando esa arma del elogio, ¿cierto? Están utilizando esa arma, ¿cierto? De subirle a uno el ego, el orgullo. ¿Para qué? Para obtener un beneficio. Y Satanás estaba aquí tentando al Señor con esta área del orgullo, del ego, de la vanagloria de la vida. Ser cristiano implica que muchas veces las personas no nos van a aplaudir, las personas no nos van a hablar bonito, sino que muchas veces las personas nos van a criticar, nos van a señalar, nos van a juzgar, nos van a atacar. Y si tú y yo no entendemos que nuestra identidad no depende de lo que otro diga, sino que nuestra identidad está basada en lo que Dios ha hecho en mi vida a través de Cristo, y de que soy su hijo y su hija amada, independientemente de lo que otros piensen o de lo que otros digan. Así que no podemos ser vulnerables en esta área, porque muchas veces nos dejamos afectar fácilmente por las actitudes o los comentarios de otros, porque no tenemos esa identidad firme y arraigada en Dios, y el entendimiento que debemos vivir para agradar a Dios y no para agradar a los hombres. Amén. Ese es un principio importante. Ahora pasemos al versículo número 8. Vamos a mirar la tercera tentación. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
Mire que la tentación cada vez era más fuerte. Comenzó con unas piedras, convertirlas en pan. Luego, hacer un acto sobrenatural para demostrar el poder y la grandeza de Dios. Y ahora le estaba ofreciendo todos los reinos, como dice el verso 8, el verso 8, todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. O sea, una propuesta bastante fuerte, ¿no? Y bastante tentadora. Y aquí lo que Satanás estaba haciendo era invitando al Señor Jesús a que tomara un atajo para obtener los reinos y la gloria de ellos. El diablo sabía que al Señor Jesucristo se le había prometido los reinos de esta tierra, porque Él venía a recuperar el reino y el dominio de esta tierra que se había perdido a causa del pecado de la humanidad. Satanás sabía que el Señor Jesucristo se le había dado esa promesa. Está en el Salmo capítulo 1, miremos ahí, Salmo capítulo 1, donde aparece profetizada esta promesa para el Señor Jesús. Salmo capítulo 2. Versículo 7 y versículo 8. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Aquí está la promesa, donde había sido profetizado que a nuestro Señor Jesucristo se le daría ¿qué? La tierra y se le darían los reinos de la tierra. Pero ahora viene Satanás y se los ofrece, pero le pide algo a cambio. ¿Qué es lo que le pide a cambio? Si postrado me adorares. Y aquí lo que Satanás estaba haciendo era presentarle al Señor Jesús un atajo para que consiguiera más rápido o para que obtuviera aquello que le habían prometido. Y yo creo que nosotros en esto sí que caemos también. ¿Cuántas veces se nos presentan atajos para obtener ciertas cosas que necesitamos, que deseamos y aún cosas que Dios mismo nos ha prometido? ¿Sí les ha llegado a suceder eso? Atajos aún de cosas que Dios nos ha prometido, de cosas que Dios ha dicho que nos va a otorgar, y se nos presenta un atajo. Ahora, ¿qué es un atajo en este sentido? Un atajo no es precisamente algo más rápido solo para llegar a donde Dios ha dicho que nos quiere llevar. Un atajo, más que ser eso, más que ser una vía rápida, es aquello que me desvía del plan y del propósito de Dios para mi vida. Es decir, aquello que en lugar de acercarme a Dios, me aleja de Dios. Una buena pregunta que yo me puedo hacer cuando estoy frente a una decisión por tomar para comprobar si es la voluntad de Dios o no es de Dios, es: ¿esto me acerca más a Dios o esto me aleja de Dios? Si yo veo que es algo que en lugar de acercarme a Dios me aleja de Dios, inmediatamente puedo entender que ahí no está Dios, que no es la voluntad de Dios, que ahí está la mano de Satanás. Ay, es que me apareció esta oportunidad de la vida y no me puedo volver a congregar, no puedo volver a buscar de Dios, pero este es el negocio, esta es la oportunidad de la vida. Pues así suene muy bonito,
así parezca muy bonito, pero si eso nos aleja de Dios, si eso nos absorbe la vida, nos absorbe la mente, nos absorbe el tiempo, nos absorbe las energías, no lo debemos aceptar. Porque sutilmente ahí estamos cayendo en la trampa de Satanás, ¿cierto? Ay, es que Dios me ha prometido esto. Entonces llega alguien y te propone un negocio ilícito y en una semana usted se va a ganar toda esta cantidad de dinero y entonces caemos, ¿cierto? Como cuando llegaron las pirámides y entonces todo el mundo metía y metía dinero y finalmente, ¿qué pasó con eso? Esos son los caminos fáciles, rápidos que Satanás nos pone en el camino. ¿Para qué? Para atraparnos y para dañar y destruir nuestras vidas. Hay cientos de casos de cosas donde nosotros hemos caído por la vía fácil o tomando lo primero que se nos presenta y acudiendo a ello, pensando que es de Dios. ¡Ay! Es que me llegó esta oportunidad, seguro que eso es de Dios. No, hermano, nosotros como cristianos no podemos actuar así. Si se nos presenta algo, debemos parar, debemos analizar, debemos tomar el tiempo para comprobar si eso es de Dios. Porque a veces decimos, ay, me llegó una oportunidad, seguro eso es de Dios, pero como Dios no obra solamente, el diablo también está trabajando, el diablo también está orando, el diablo también está maquinando y elaborando cualquier cantidad de cosas para dañar y destruir nuestras vidas. Entonces yo debo ser prudente para examinar y mirar bien si esa propuesta que me están haciendo es realmente de Dios o no es de Dios, o puede ser más bien una tentación que el diablo me está colocando, mostrándomela como la promesa de Dios para tu vida, o tú te lo mereces, ¿cierto? Tú te lo mereces, y te elogia y te adula, pero no se trata de eso. Miremos lo que el Señor responde en el versículo 10. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El Señor le dijo a Satanás, ni todos los reinos de este mundo valen más que mi Dios. El Señor Jesús le estaba diciendo a Satanás, nada de esta vida, de este mundo, se puede comparar con Dios. El mayor tesoro que nosotros tenemos y debemos valorar y cuidar es a Dios. Hermanos, podemos ser personas con escasez de cosas materiales en esta tierra, pero si tenemos a Dios en nuestras vidas, esa es nuestra mayor riqueza y es nuestro mayor tesoro, y no lo debemos cambiar ni por todo el oro de este mundo. Amén. Eso es importante entenderlo. El Señor le dijo claramente a Satanás, aunque tú me des todo eso, yo no voy a cambiar a mi Dios, porque Él vale más que todo eso que tú me estás ofreciendo. Hermanos, ¿qué haríamos nosotros? Que nos hicieran una propuesta de esas. ¿Qué haríamos? Seamos sinceros. Yo creo que como que tambalearíamos quizás un poquito, ¿cierto? Porque la tentación viene con algo llamativo. La tentación no viene con algo que no nos llama la atención. No, viene con algo que nos llama la atención. Y por eso no es fácil. Ahora vamos a considerar en esta mañana 6 aplicaciones de esta enseñanza para nuestras vidas. Vamos a mirar 6 cosas prácticas que nosotros podemos extraer de esto, además de las que ya hemos podido mirar. En primer lugar, tenemos el mismo adversario que el Señor Jesús tuvo. También somos tentados y seremos tentados por Satanás. Primera de Pedro 5:8 al 9 nos dice, vuestro adversario el diablo,
como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. O sea, esto es algo que como cristianos no lo podemos desconocer, no lo podemos ignorar, no lo podemos dejar a un lado, hermanos. A veces como cristianos pensamos que hablar del diablo quizás sea un poco pasado de moda, sea un poco fanático, pero no es así. Tampoco lo vivimos nombrando a toda hora, ni tampoco lo ponemos el centro de nuestra vida, porque el centro de nuestra vida es Dios. Pero tampoco lo podemos ignorar, tampoco lo podemos desconocer. Hay un ser maligno, hay un ser espiritual que no lo podemos ver, pero que es real y que está trabajando todos los días de nuestra vida, maquinando y planeando cosas para dañar y para destruirnos. Amén. Eso es una realidad. En segundo lugar, tenemos Primera de Pedro 5, 8 al 9. En segundo lugar, tenemos las mismas tentaciones que nuestro Señor tuvo. Primera de Juan 2, 15 al 16 nos dice lo siguiente. Primera de Juan 2, 15 al 16 nos dice así: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y está hablando de qué es lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, que fue la primera área por donde nuestro Señor fue tentado y por donde nosotros también somos tentados, por los deseos de nuestra carne. En segundo lugar, los deseos de los ojos, cuando le mostró todos los reinos y la gloria de ellos. O sea, yo creo que eso fue un espectáculo lo que le mostró. Pero tercero, y la vanagloria de la vida. O sea, esa vanidad, ese querer demostrar lo que soy o lo que tengo, ¿cierto? Yo no sé si usted se ha fijado en personas que usted ya le pregunta quién es, y en lugar de decir quién es, le hablan de todo lo que tiene. Es que yo tengo un carro, yo tengo una finca, yo tengo esto, no se le preguntó qué tenía, se le preguntó quién era, porque su identidad tristemente está basada en lo que tiene y no en lo que es en Dios. Y eso es tan importante que nosotros lo entendamos. Y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Qué promesa tan grande. Entonces, en segundo lugar, tenemos las mismas tentaciones que nuestro Señor tuvo. En tercer lugar, tenemos las mismas herramientas para vencer que nuestro Señor usó para vencer también en la tentación. Y esto es tan importante porque en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, la Biblia dice que Dios permite la tentación en nuestra vida, pero que Él no nos dejará ser tentados más de lo que nosotros no podamos resistir. Y además de eso, con la tentación dará también la salida o la forma de poderla superar y de poderla vencer. ¿No les parece que el Señor es bueno con nosotros? Entonces, esto quiere decir que aunque las tentaciones vienen y vendrán y seguirán viniendo a nuestra vida, es posible vencerlas. Es posible vencer la tentación. Es lo que el Señor quiere decirnos. Porque de pronto uno a veces puede pensar, ay, sí ve que hay tentaciones, sí ve que uno por eso cae, sí ve que estamos en el mundo. Y podríamos decir eso, ¿no? Para justificar caer en cosas. Pero el Señor Jesús nos enseñó que la tentación se puede vencer. Así como Él la venció, también nosotros la podemos vencer por medio de Él. Amén.
Y la primera arma o la primera herramienta que nuestro Señor usó para vencer la tentación fue la palabra de Dios. Conocer la palabra de Dios. Porque mire que aún el diablo le mencionó la palabra de Dios. ¿Y cuántas veces nosotros también aún usamos textos de la palabra acomodándolos a lo que queremos hacer? O hay gente que los usa acomodándolos a cosas equivocadas que quieren hacer, ¿cierto? Algunos, por ejemplo, dicen, ¿no?, que David y Jonatán eran homosexuales porque la Biblia describe que tenían una amistad muy íntima y muy cercana. Y algunos usan esos versos para sacar y justificar enseñanzas que no son las correctas de la palabra de Dios. Y así encontramos otra cantidad de enseñanzas en la Biblia sacadas de su contexto para argumentar y justificar cosas incorrectas. Pero el Señor Jesús, lo primero que hizo acá para poder vencer la tentación fue conocer la palabra de Dios. Hermanos, si nosotros no conocemos la palabra de Dios, el diablo muy, pero muy fácilmente nos engañará y nos llevará a hacer cosas que no son la voluntad de Dios. Y yo creo que esa es una de las razones por las cuales hoy en día nuestro estado espiritual está como está. Porque hoy en día no se quiere leer la Biblia. Hoy en día no se quiere aprender de la Biblia. Hoy en día las personas prefieren que haya bonita música, que haya buena música, y que con tal de que haya buena música, qué chévere, cómo se siente de rico, cómo se siente de chévere, y ya. ¿Y qué fue el mensaje? No, eso estuvo bonito, chévere, bacano, listo. Pero ¿qué fue? ¿Qué aprendió? Nada. Y así eso es grave, eso es gravísimo, porque eso precisamente es lo que Satanás aprovecha y usa para engañar y para desviar y para esclavizar la vida de las personas. Así que nuestro Señor Jesús usó en primer lugar el conocimiento correcto de la palabra de Dios. En segundo lugar, el Señor Jesús usó la fe, confió en el plan que Dios tenía para con la vida de Él, de que aunque Él estaba pasando por necesidad, no se dejó llevar por la necesidad, no se dejó llevar por el afán, no se dejó llevar por el desespero, sino que Él confió y esperó en que el Dios, el Padre, le iba a ayudar y le iba a proveer lo que Él necesitaba. Y yo les digo en esta mañana de parte del Señor eso. No importa la situación que podamos estar viviendo, la necesidad, no nos dejemos apresurar ni desesperar ni afanar por ello. Confiemos en que si hemos pedido al Señor su ayuda, Él nos la va a enviar. Aunque aparentemente nos llegue rápido, Él no va a fallar, Él va a obrar a nuestro favor. Por el afán cometemos muchos errores y equivocaciones en la vida, y debemos aprender a esperar y a confiar en el Señor. Él conoce nuestras necesidades y Él las suplirá en su tiempo y a su manera. Amén. ¿Puede creerlo? Pero también el Señor se preparó para enfrentar la tentación. O sea, Él no esperó que la tentación solo llegara, sino que Él se preparó para enfrentar la tentación. ¿Qué estaba haciendo el Señor antes de ser tentado? Estaba ayunando 40 días y 40 noches, apartado en oración, en ayuno con Dios el Padre. Y eso le proporcionó a Él la fortaleza, el poder para que cuando llegara la tentación, Él pudiera estar firme y pudiera resistirla. Hermanos, no podremos vencer la tentación si no buscamos a Dios en oración, si no buscamos a Dios
en ayuno si no buscamos la ayuda y el poder del Espíritu Santo para nuestras vidas. Necesitamos orar. El Señor dijo en Mateo 26, 40 al 41 lo siguiente. Mateo 26, 40 al 41. Dijo el Señor lo siguiente. Verso 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Y cuál fue el consejo que nos dio el Señor acá? Velad y orad para que no entréis o caigáis en la tentación. Hermanos, las tentaciones no se pueden vencer en nuestras fuerzas. Si nosotros pensamos que podemos vencer las tentaciones en nuestras propias fuerzas, vamos a fracasar. Inmediatamente en la primera tentación, ahí caemos de una vez derrotados y ahí caemos de una vez vencidos. Si queremos vencer las tentaciones, necesitamos primero estar y buscar la ayuda de Dios a través de la oración, a través de la búsqueda del rostro y de la presencia de Dios. Solo así después podremos tener la capacidad, no por nosotros mismos, sino la que ya nos ha dado Dios al haber estado en su presencia, para que podamos vencer las tentaciones que se presentan y que llegan a nuestras vidas. Hermano, y eso no es algo opcional. Por eso el Señor nos invita a orar en todo tiempo y en todo lugar, porque las tentaciones vienen en todo tiempo y en todo lugar, y el que no está preparado, la tentación le derribará, le derrotará y le impedirá que llegue a cumplir el plan y el propósito de Dios para su vida. Así que qué interesante ver lo que nuestro Señor usó para enfrentar la tentación. Las armas, las herramientas que nuestro Señor usó para enfrentar la tentación. La palabra, la confianza en el plan de Dios, la oración, la ayuda y el poder del Espíritu Santo para poder vencer en medio de la tentación. Hermanos, Hebreos 2:18 nos dice algo consolador y alentador para nuestras vidas. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hermanos, el Señor nos entiende cuando somos tentados, porque Él también fue tentado. Amén. Y ser tentados no es pecado. El pecado es caer y ceder ante la tentación. Yo quiero animarles a que confiemos en que el Señor nos entiende cuando somos tentados, pero también nos ha dejado herramientas para que podamos vencer la tentación. Y se puede, con la ayuda del Señor, se puede. Pero podemos también hacernos una pregunta: ¿y qué si caemos en la tentación? ¿Y qué si llegamos a caer en la tentación? O si hemos caído en la tentación, ¿qué hacer? ¿Hasta ahí llegó todo? ¿Ya no hay nada más que se pueda hacer? Juan nos dice: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El Señor nos invita, si por alguna razón hemos caído en las tentaciones del enemigo, podemos reconocer y confesar a Dios
nuestro error, nuestro pecado, nuestra desobediencia. Y podemos clamar a Dios la ayuda para poder enderezar nuestro caminar, para poder ordenar nuestra vida, para poder organizar nuestra vida y para no seguir cayendo en la tentación, sino para salir de ella en victoria y caminar como Dios quiere que caminemos y que vivamos la vida. Amén. Pero también a veces no podremos salir solos y no solo necesitaremos la ayuda de Dios, sino que necesitaremos la ayuda de otras personas. Así que si hemos caído en tentaciones y nos sentimos atrapados y nos sentimos esclavos de cosas, pidamos ayuda, busquemos ayuda. Aquí en la iglesia la podemos buscar y aquí en la iglesia estamos para ayudarnos los unos a los otros. Pero debe ser una iniciativa personal de cada uno. Amén. Tener la valentía para decir: yo fallé, yo caí, pero me quiero levantar, no quiero seguir en esto, por favor ayúdenme, y aquí nos vamos a ayudar entre todos y vamos a salir adelante. Amén. Esa debe ser la actitud si llegamos a caer en la tentación. Reconocer, confesar, levantarnos, buscar ayuda y seguir caminando por donde Dios quiere que caminemos. Por favor, estemos sobre nuestros pies en esta hora. Padre, nosotros te damos gracias, Señor, en esta mañana por hablarnos sobre este tema que es algo tan real, tan constante, tan permanente en nuestras vidas, Señor. Padre, gracias, porque tú nos conoces y conoces las debilidades y conoces las luchas de cada uno de nosotros, Señor. Y en esta hora, Padre, nosotros queremos, Señor, presentar delante de ti toda debilidad que haya en nuestras vidas. Yo quiero invitarles para que cada uno de ustedes pueda presentar delante de Dios sus debilidades, pueda presentar delante de Dios aquellas áreas donde usted ve o donde usted siente que está siendo tentado, que está siendo tentada en esta mañana. No permita que eso siga gobernando ni esclavizando su vida. Confiese en esta hora su lucha delante de Dios. Confiese en esta hora su debilidad delante de Dios y pidamos juntos en esta mañana al Señor que Él nos ayude a través del Espíritu Santo, a través de la palabra, a través de la fe y de la confianza en Él, para que de ahora en adelante nuestras vidas puedan vivir y puedan caminar en la voluntad y en el plan y en el propósito de Dios. Señor, oramos en esta hora, Padre, y te rogamos, Señor, que por favor nos fortalezcas, Padre, nos ayudes, Señor amado, nos sostengas, porque la verdad es que somos débiles, Señor, aunque aparentemos o aunque querramos demostrar fortaleza, en realidad no, somos débiles, somos frágiles, llenos de diferentes necesidades y que tristemente a veces las suplimos de formas equivocadas. Tristemente a veces caemos en las trampas y caemos en las tentaciones que el maligno nos pone, pero hoy, Padre, rogamos, Señor, que nos ayudes a luchar y a batallar contra la tentación en lugar de estar cayendo en ella y de estar esclavos de ella, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ser entendidos, a tener sabiduría, a tener discernimiento, a tener dominio propio. Ayúdanos, Señor, a honrarte a ti por encima de todas las propuestas que nos hagan. Ayúdanos, mi Señor, a temerte a ti, a honrarte y a respetarte a ti y a serte fiel a ti por encima de todo, Señor. Te lo pedimos en esta hora, Padre, en esta tarde.
Guarda por favor nuestro caminar, Padre, para que no tropecemos y para que no caigamos, Señor. Sosténnos por favor, Padre, y guíanos por favor cada día por el camino correcto donde debemos ir. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Si hemos caído, si alguien ha caído en tentación, Padre, y hoy está reconociendo aquí su error, su pecado, Señor, rogamos que tu gracia le levante, que tu gracia le infunda aliento y esperanza para levantarse y para cambiar y para corregir lo que ha venido haciendo mal. Señor, te pedimos en esta mañana que levantes al caído, que restaures al caído, Padre Santo, Señor, y que cada día nos hagas más fuertes con tu fuerza y con el poder de tu Espíritu Santo, para que podamos vencer las tentaciones que vengan y que lleguen a nuestras vidas. Padre, en Cristo Jesús te lo pedimos en esta mañana, Señor.